¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 101 Televisión, bienvenidos a Mira Granada, el programa en el que hablamos y conocemos a las personas que dinamizan y que dan sentido y proyección a la ciudad de Granada. En esta noche tan especial tenemos a un muy buen amigo querido de esta casa, a don Jesús Pernía, el propietario del grupo El Trillo, de los restaurantes El Trillo y Marijaleo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a esta tu casa, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta noche, que vamos a hablar de gastronomía, de turismo, de tapas, de cosas muy ricas que nos van a abrir mucho el estómago, sobre todo a esta hora de la noche, ¿no? Siempre es buen momento para tomar una buena cerveza y una buena tapa. La lástima es que no la hayamos echado aquí y no podamos estar departiendo en uno de tus enclaves y de tus restaurantes. Pero Jesús, antes de hablar de esos restaurantes, me gustaría empezar por las raíces, por el origen. ¿Quién eras tú antes de llegar a Granada? Porque tú no eres granadino de nacimiento, aunque sí casi ya de adopción, sí, pero eres de Olvera, ¿no? De Cádiz. Sí, soy de Olvera. Pues mira, fue algo muy sencillo. Yo estaba estudiando electrónica y porque mis padres tenían unos negocios de muebles, de televisión, en fin. Y yo pues dije, va a ser que no es lo que me emula. Y me vine aquí a pasar un fin de semana a Bubión y dije, creo que voy a despertar aquí la cocina. Me sorprendió mucho, me gustó muchísimo. Bueno, siempre cociné con mi madre y mi abuela. Y dije, pues voy a hacer la prueba de estudiar cocina y voy a ver si realmente es lo que me gusta. Y estudié en el Hurtado de Mendoza 5 años y la verdad es que fue una experiencia súper interesante y me enriqueció hasta que dije, para adelante y a crear, y a montar y a hacer cosas, ¿no? Bueno, no empecé montando, ¿no? Me fui por ahí, estuve por Europa dando vueltas, trabajando en Austria, en Frankfurt, en Lyon, en fin, hasta que regresé y empecé a trabajar en el mundo de la hostelería más de lleno. ¿Cómo arrancas o en qué lugar de aquí de Granada comienzas? Pues mira, yo empecé con mi antigua pareja, estuvimos montando lo que fue el gran emblemático bar El Reca, en la Plaza de Trinidad, que le hicimos ahí un cambio completo a todo lo que era la típica tapa. Es decir, empezamos a utilizar el concepto de cuchara en las tapas y hicimos ahí la cuchara, luego decíamos el tepa del momento del tardeo, que ya no se conocía ese tardeo, ese concepto, y luego otra vez tapa, comida, y fue como un antes y un después en la hostelería de esta ciudad, en el bar, en los conceptos de tapa. Vamos a volver a ese origen del que hablábamos al principio, en Olvera, en Cádiz. Cuéntame, ¿qué tienes Olvera que sigue dentro de la cocina de tu negocio? Olvera tiene la gastronomía que hay en mi pueblo, es una gastronomía muy mediterránea, muy clásica, es una cocina basada en mucha cuchara de campo, es decir, las sopas pegadas, que son una sopa a base bueno, se puede hacer tanto de espárragos, porque la época del espárrago es ahora, ¿no? Y es cuando la gente iba al campo a recoger y a recolectar la aceituna. Entonces, ¿qué cogían? Lo que tenían, pan duro, aceite de oliva, espárrago. De vez en cuando le echaban un chorizo y hacían unas sopas pegadas. Y dice, pegar, no se pegan. Realmente se hace que el agua, una vez que ya ha cocido todo, se le añade el pan y se queda hecho como algunas veces que parece hasta una tortilla de patata. Pero realmente es pan, espárrago y chorizo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la sopa de tomate, mucho, ¿no? Y hay unos embutidos muy buenos en mi tierra, ¿no? De hecho, en el bar que tengo actualmente en Marijaleo, tenemos todos los embutidos, casi todos los embutidos son de allí, de la sierra, el producto de la serrana. El aceite de oliva lo traemos de ahí. Básicamente he querido traerme a mi pueblo a fundirlo con la gastronomía de esta ciudad. ¿Quién te enseñó a cocinar primero? Hombre, mi madre y mi abuela. Fueron las dos personas que cuando yo venía del colegio siempre venía mi abuela de comprar el mercado. Mira, Carmen, te he comprado esto y esto, vamos a cocinarlo. Y yo venía del colegio, pues claro, y veía, me sentaba allí, no llegaba al pollete, me ponía de rodillas encima de una sillita que tenían allí y las veía a las dos, pues mi abuela se tomaba su cafelito, mi madre su vermucito, una cosita así, un vino dulce, y se ponían a cocinar a las dos. Y los escuchaba y yo observaba todo lo que cocinaban. Entonces, claro, a mí siempre me ha gustado comer. Bueno, miento, de pequeño no comía nada, es decir, odiaba hasta las lentejas.
Y claro, me empezó a entusiasmar cómo transformaban la materia prima y sacaban esos platos, ¿no? Y empecé a querer comer y a querer realizar ese producto sin ser consciente ni siquiera que me estaba gustando tanto, ¿no? Jesús, ¿qué plato que pruebas hoy en día te lleva directamente allí a casa? Pues si yo probara ahora mismo un plato, pues sería, como te he dicho, la sopa de tomate, las sopas pegadas y un plato que hacía mi madre que me encantaba muchísimo, que eran las habas, pero nosotros allí en mi pueblo, la haba se come hasta con vaina, es decir, no se pela. Se come con vaina, se lava, se prepara, se limpia, ¿no? Igual con las judías verdes, le quitan lo que es la... Sí. Y se hace un estofado de patata con haba, chorizo. Entonces ese típico majado con su cominito y algunas veces le echaba hasta el huevo y lo haces cuajadito también y es una pasada. Entonces eso me lleva del producto de aquí de Granada, por ejemplo el haba, ¿no? Y me voy a mi pueblo. Entonces, ese plato es... Mira, se me ponen los vellos de punta, en serio. Me está abriendo aquí el estómago, Jesús. Imagínate, a estas horas tú dices, pues, comer. Me hablabas de que empezáis con ese proyecto, con Reca. ¿Cómo es hacerse un hueco en la gastronomía de Granada, en un lugar con mucha tradición, también con mucha dificultad? ¿Cómo es hacerse ese hueco? Es muy complicado. Es una ciudad magnífica en todos los aspectos, pero es una ciudad, a la hora de la hostelería, de la restauración en concreto, de tanto la tapa, es decir, imagínate que tienes que luchar con tantos bares como hay en esta ciudad, ¿no? Es decir, tienes que luchar en el sentido de que tienes que hacer algo distinto. Entonces, es muy complicado. Luego, somos muy exigentes. Somos exigentes en esta ciudad, la gente exige. Luego, pues bueno, no todo el mundo le gusta un plato de lenteja de tapa. Puedes decir, pues yo la lenteja me la como en mi casa, ya, pero a lo mejor nosotros estamos poniendo una lenteja que te recuerda no lo que haces tú, sino lo que hacía tu madre o tu abuela. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros actualmente, ¿no? Entonces, tienes que hacer cosas muy distintas en el sector, en lo que es el concepto de hacer una buena comida. Tienes que hacer mucho cariño con cada cosa que haces. Tienes que darle el cariño al cliente. Entonces, el cliente, si le haces algo como darle cariño, que muchas veces en esta ciudad cuesta un poquito, parece ser que valora mucho la gente ese concepto. Es decir, que le des algo que no te dan. Y se llama cariño, estar pendiente del cliente. No te gusta, no se preocupe, yo le cambio la tapa, señora, o señor, es decir, simplemente es intentar hacer lo que no te hacen. ¿Cómo aparece el trillo en tu vida? Pues el trillo aparece en mi vida, pues estando en el Reca, pues bueno, mi pareja empezó allí a trabajar de extras y la propietaria del establecimiento en sí, de la propiedad, pues decide que se quiere ir. Entonces, claro, oye, pues, ¿queréis continuar con el proyecto? ¿Os interesa? Pues mira, pues sí, vamos a cogerlo, ¿no? Entonces nos metimos ahí de lleno y hicimos ahí antes se llamaba el Trillo del Reca, por asociarlo con la empresa que teníamos antes, y empezamos a crear una cocina pues basada en la cocina tradicional mediterránea, buscando esos sabores, buscando la diferencia, ¿no? De hecho, una de nuestras especialidades fueron y siguen siendo los arroces, ¿no? Que tan difícil algunas veces es, porque realmente es un plato fácil, pero tienes que hacerlo para hacerlo distinto, mucho cariño, sobre todo, y materia prima. Entonces empezamos ahí, pues yo llevo actualmente en el trillo 20 años. ¿Cuándo sucede ese momento en el que os emocionáis y os enamoráis del trillo? Es decir, ¿cuándo llega ese momento en el que dices, esto tiene que ser, tengo que gestionar este negocio y tengo que hacer lo mío? Pues en el momento que entras y ves ese vergel, porque es un sitio lleno de plantas, de esas fuentes, esos sonidos que hacen que no tiene música. Creo que la música es el propio pájaro que está anidando, que muchas veces anidan en los árboles que tenemos allí, en el limonero, en el caqui. Ves esos pájaros, escuchas eso, escuchas esa fuente, esa tranquilidad, porque en ese momento puedes estar en cualquier sitio del mundo, porque realmente encuentras un vergel, ¿no? Lleno de aromas, de sonidos, ¿no? Y de esos platos que se te ponen, y entonces tú dices,
creo que aquí puedes desarrollar un sitio especial donde la gente se sienta un poco más distinto a otros establecimientos. Por el entorno y porque desarrollé en ese momento esa cocina que creo que fue la unión entre ese jardín y los propios platos que desarrollé. El despertar de los sentidos, que es vuestro lema. Es verdad que todo pasa allí, ¿no? Cuando uno entra en el Trillo, evidentemente, pues pasan ese cúmulo de sensaciones, de olores, de vistas, por supuesto, a la Alhambra. Hay veces que cuesta trabajo traer al público de Granada al Albaicín. Es decir, ¿cómo es esa relación con el granadino? Sí. A ver, con el granadino siempre es una persona que le gusta ir a los sitios, le gusta disfrutar y le gustan las cosas distintas y le gusta también que lo traten muy bien, ¿no? Lo que pasa, ese sitio de despertar, lo que hace es intenta despertar a gente cosas que probablemente tengamos y que muchas veces no somos conscientes o no lo percibes cuando vas a los sitios, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Cuando vas allí lo que hace es oír, ver, cuando ves esas vistas que tienes desde la terraza superior, estás viendo la Alhambra que poco más y la toca, ¿no? Hay noches de verano que entre la Alhambra y el Generalife hay ahí como una especie de cerro, ¿no? Porque el cerro donde está el Generalife y el Suspiro, ¿cómo es esto de la Mora? El Suspiro del Moro. No, el Suspiro del Moro no, la Silla del Moro. La Silla del Moro, perdón. Hay ahí como una especie de colinita y hay noches que sale la luna y esa luna llena y estás sentado en la terraza y tú dices, Dios, esto es un regalo, ¿no? Entonces, ahí estás viendo, estás sintiendo algo que en muy pocos sitios lo sientes, ¿no? El olor, como te he dicho, ¿no? De las plantas, que cuando se vuelve loco, esos jazmines, ¿no? Y la cocina, es decir, despierta el cariño, ¿no? Es ese conjunto donde tienes que hacer lo que te digo anteriormente, he dicho, ¿no? Transmitirle al cliente y ayudar al cliente con los medios que tenemos, que no es poco, que es un buen sitio, un buen trato y una buena cocina. Al final, Jesús, creo que tenemos también ese cliché muchas veces del granadino de que el Albaicín es un sitio para turistas, el Albaicín cuesta mucho trabajo acceder y todos tenemos en la cabeza pues, muchos sitios que sí están un poco orientados a su turismo, pero vosotros tenéis una buena cocina por una parte y un sitio que está muy cerca realmente de Plaza Nueva, andando son prácticamente 8 o 10 minutos. Sí, no más, 8 minutos. Y si te subes para arriba y te bajas en lo que es el aljibe de las Tomasas, son 4 minutos bajando. Yo muchas veces subo con el microbús, o si va un mediodía de sol, imagínate un paseo por el Albaicín. Hace un poquito de hambre, ¿no? Hombre, hambre y además el tema del Trillo es que no es que esta primera línea de carretera. El acceso del restaurante es para perderte y, como te he dicho, es encontrar ese vejez, ¿no? Es cuando estás en un desierto y ves un conjunto de palmeras, tú dices, uy, Dios, qué cerveza me voy a tomar, ¿no? El Trillo es un sitio que está en el Albaicín, en el centro Albaicín, un Albaicín muy de muchas callejuelas, ¿no? Ese yo creo que es una de las partes más bonitas que tiene también el Trillo, ¿no? Es perderte y encontrarlo. Y muchas veces les cuesta a la gente subir porque nos gusta encontrar todo y llegar con un taxi o un autobús o la moto a la puerta, ¿no? Eso es lo cómodo, pero yo siempre lo he dicho, no todo en la vida muchas veces es tan fácil, hay que encontrar para encontrar y decir, ha merecido la pena. Y eso es lo que yo intento transmitirle también. Merece la pena perderte para encontrar un vejel. ¿El plato preferido de Jesús Pernía en el Trillo? Cuesta un poquito porque cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su sabor, sus matices, su sabor. A mí me sorprende mucho, me encanta, son las alcachofas, me fascinan. Me gusta mucho el arroz negro. Nuestro gran clásico, el arroz de jabalí con setas, que algunas veces lo transformamos en las jornadas que hacemos en noviembre, hacemos el guiso. El guiso de setas, jabalí, castaña y boniato. Imagínate eso en pleno mes de noviembre, comerte ese plato. Ahora, durante todos estos meses que hemos tenido de lluvia, que han sido complicados, entiendo que ha apetecido mucho. Ahora viene esa época maravillosa para disfrutar en terraza. Afortunadamente ya estos días estamos viendo cómo ha cambiado un poco el tiempo y la gente se echa a la calle. Háblanos también de la parte emocional, Jesús. ¿Qué es lo que más te emociona o te gusta de este oficio de la hostelería?
Un cliente satisfecho, un cliente que percibe y siente lo que haces en tu trabajo, es decir, el cariño. Que un cliente se diga, son las mejores croquetas que he comido o me ha llevado mi madre, este guiso me ha llevado mi abuela. ¿Sabes lo que hacen? Que comparan lo mejor de su vida con lo que acabas de darle. Si comparan las croquetas de tu madre o de tu abuela con algo que tú acabas de hacer, has conseguido despertar en esa persona algo que le ha llevado a su infancia o a un gran momento de su vida, ¿no? Que es cuando estamos con nuestra madre y comemos, que son las que siempre nos han hecho saber de que lo mejor lo hacen ellos, ¿no? Despertar los sentidos, despertar las emociones, despertar el recuerdo, despertar de que hoy en día todavía se pueden hacer cosas que nos lleven a nuestro pasado, que es algo tan bonito y que nos ha hecho ser lo que somos, ¿no? ¿Y qué es lo que más te pesa del oficio? Lo que más me pesa cuando tienes que luchar con tantas adversidades. Creo que en esta ciudad se debería de cuidar un poquito más a esos negocios que intentamos sobrevivir día a día, intentamos de transmitir y que la ciudad se conozca por sitios, que intentamos de marcar cosas. No me importa el esfuerzo laboral, no me importa, como te he dicho, es como este mes, ¿no? Lleno de lluvia. Te cuesta mucho, el personal es de lo que hace que tú seas lo que eres, porque sin ello no eres nada, ¿no? Pero algunas veces las cosas pues se complican, estamos siempre ahí, entre todos, ¿no? Y yo tengo suerte con el equipo que tengo una suerte de que tengo un equipo de humanos, de personas que entienden el concepto, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa suerte de encontrar ese equipo, ¿no? Y eso también cuesta algunas veces. Jesús, después del Trillo, ¿por qué decides montar Marijaleo? Que es un sitio que casi va a cumplir dentro de poco un añito y ya se está afianzando mucho en el imaginario y en la gastronomía y en el tapeo y en el día a día de Granada. Pues vamos a hacer 10 meses en este mes y bueno, Marijaleo fue un proyecto que siempre quise hacer en mi vida porque tenía una hermana, ¿no? Que se llama Mari. Entonces, para mí era, pues, junto con mi madre, fue la persona que más me cuidó, me crió, me hizo parte de lo que soy hoy en día, ¿no? Entonces siempre quise, en algún momento dije, voy a hacerte un homenaje. Y bueno, en este momento, hace un año, ya lleva, pues, pensé, creo que es el momento de crear ese concepto, tenía ganas de venirme al centro, a hacer algo distinto. Y entonces dije, bueno, Marijaleo, porque digo, Mari tiene que estar en mi vida, tengo que hacerle ese pequeño homenaje y jaleo porque era una mujer llena de alegría, de vida y la verdad que era la alegría de la casa junto con, bueno, yo también soy otro jaleo. Otro jaleo también sí. Importante. Sí. Marijaleo tiene mucho de Cádiz, tiene mucho de Granada, tiene mucho de emoción, de lo que nos estás contando. ¿Qué querías que sintiera la gente al entrar a ese espacio tan bonito que habéis planteado en la calle Ancha de Gracia? Pues un sitio lleno de alegría, de jaleo, de transmitir dentro del concepto de la tapa un producto de calidad, un producto distinto. Y que la gente, ese concepto esté al alcance de casi cualquier bolsillo. Porque los precios que tenemos son bastante asequibles, es un producto que no es excesivamente caro. Y he querido traerme también, como he dicho anteriormente, parte de mi tierra a esta otra tierra que tengo, ¿no? Porque claro, ahora mismo ya lo tenemos dividido el corazón, ¿no? Entre Olvera y Granada, ¿no? Ya llevo aquí ya 26 años y 5 anteriormente estudiando, es decir, llevo aquí más de media vida. Jesús, una de las cosas que destacan de Marijaleo son esos platos de cuchara, porque ahí lo habéis titulado como si fuera un bar de cuchareo, ¿no? O sea, esto es una declaración de intenciones absoluta de cuál es vuestra cocina, de esos fondos, de esos guisos. Cuéntanos un poco cómo lo enfocáis. Sí, el bar de cuchareo es porque, como te digo, el sabor de nuestra gastronomía, el sabor de lo que hemos aprendido de verdad, ¿no? Y que algunas veces se nos olvida porque evoluciona, la cocina por suerte también evoluciona, tiene que evolucionar, debe de evolucionar. Pero muchas veces se nos olvidan los orígenes de nuestra propia cocina, ¿no? Y querer hacer cada día un potaje, un guiso, un estofado,
calentito, de esta sensación que hay ahora en esta época. Nosotros tenemos clientes de la zona y no zona, ¿no? Que valoran muchísimo que tú le pongas un cocido y lo disfruten y te digan recuerdo lo que me hacían, ¿no? Eso, garbanzos, ajo, pollo. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo mucho la sopa de maimones, una sopa de ajo. Tú sabes eso cuando tú llegas, te tomas una cerveza o un vino con esa sopita de maimones, tan trabajita, tan buena. Pues eso es querer hacer que la gente comer algo caliente con una calidad y además algo sencillo y básico, sin complicaciones. Entonces, ese bar de cuchareo es buscar lo que tenemos ahí y que se nos pierde si no lo hacemos, ¿no? Yo tengo en la cabeza 2 o 3 platos que me encantan de Marijaleo, los callos, con ese toque tan especial que le dais vosotros allí, el atún encebollado, los molletes. ¿Cuál es tu favorito en este caso de Marijaleo? Es que me lo ponen muy difícil, pero... Joder, tío. ¿A qué plato quieres? A mí me gusta muchísimo la albóndiga de retinta con salsa de almendra que hacemos. Brutal. Bueno, las croquetas con ese toque de hierbabuena. Hola, buenísima. La sartenada de secreto, con esos huevos ahí que se rompen, se mezclan los sabores. Y el mollete de peringa con huevo frito y alcaparras y le da ese toquecito picantito con ese sabor de pringa. Eso le encanta a toda la gente, a los mayores, a los niños y a todo el mundo. Aquí al final vemos 2 conceptos muy diferentes, ¿no? entre sí, teniendo ese nexo de unión entre Granada, Cádiz, la buena cocina, la buena gastronomía, pero ahí esa diferenciación que vemos claro es, oye, tenemos en El Trillo un restaurante más de sentarse a comer, tranquilo, y quizás Marijaleo sea un concepto un poquito más informal, más para compartir, más para estar entre amigos. Marijaleo es el bar, hemos querido hacer ahí un bar accesible para el día a día, es decir, que no tienes que irte a un restaurante para tomarte algo bueno y de calidad y con un buen precio. Y evidentemente El Trillo es un sitio mucho más, no es que sea especial, son 2 conceptos distintos, los 2 son especiales en verdad, ¿no? Pero El Trillo es un sitio muy de buscar ese momento de paz, con una buena comida, un buen sitio, una buena compañía, sea de pareja, familia o amigos. Entonces, digamos que El Trillo es siempre para buscar algo distinto, desaparecer del centro, del ruido y descolocarte en el sitio que puedas llegar a estar, a no ser que mires y tengas el alambre, entonces sabes, te ubicas, ¿no? Y Marijaleo es eso, ¿no? Es hacerlo accesible para el día a día y nunca olvidar el concepto de calidad y una buena atención. Entonces, diferencia ninguna, solo es concepto del día a día y concepto para momentos más especiales. Jesús, si ese niño que aprendía a cocinar subido en una silla de rodillas, en aquel pollete de Olvera, pudiera verte hoy, ¿qué crees que te diría? No sabía decirte lo que me estarías diciendo en este momento. ¿Qué me diría? ¿Para qué te asomaste en la silla? Ve a tu madre y a tu abuela a cocinar con el quebradero de cabeza lo difícil que es este mundo de la hostelería. Me diría que hubiese estudiado antes este concepto, hubiese aprendido antes y no hubiese perdido parte de mi vida en años en estudiar algo que no era lo que yo tenía que hacer. Pero bueno, es como todo. Posiblemente me estaría diciendo, despierta antes lo que vas a hacer en tu vida y seguramente hubiese tenido una trayectoria. Bueno, he tenido una trayectoria buena en mi vida. Es verdad que me he dedicado a todo esto en pleno alma y corazón y todo. Y no me arrepiento de nada, simplemente no hubiese perdido el tiempo en mi vida. Jesús, algo que le quieras decir a alguien que nos esté viendo hoy, que quiera conocer alguno de tus negocios, para invitarle a que suba al Albaicín, para que se pase por Ancha de Gracia a conoceros también Marijaleo. Bueno, que tendría un sitio muy bonito para transmitir sabores, emociones y sobre todo transmitirle el cariño que nos gusta transmitir a la gente, que es eso, sentirte que te va diciendo, me han dado algo, aparte de comer, es que me han tratado para que me sea un ser especial dentro de un establecimiento.
Es cariño y una buena cocina, y que vamos a intentar de tratar a cada una de las personas que venga a nuestra casa, pues que quiera volver, y de hecho es lo que hacen. Nosotros a esta hora de la noche y con el estómago absolutamente abierto después de todo este diálogo contigo y de imaginarnos esos platos, creo que vamos a salir de aquí y vamos a ir a tomar una cervecita a Marijaleo como mínimo y a disfrutar de ese cuchareo tan elegante y tan auténtico que ofrecéis allí. Jesús, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos aquí en Mira Granada. Sabemos que tu agenda con esos dos negocios al frente y con tanto personal y tanto equipo, tantos proveedores, tanto producto, es muy complicada, pero gracias por sacar un hueco para acompañarnos aquí esta noche. Gracias a vosotros por invitarme a estar aquí, a transmitir los conceptos y mi empresa al resto de Granada, que bueno, afortunadamente se conoce mucho, y por eso, gracias a vosotros siempre, porque mis puertas siempre están abiertas para vosotros y todos los que quieran venir a mi casa, que son su casa. La última pregunta te la hago aquí de cierre a bocajarro. Pero no sean malos. La frase que definiría tu historia. Lucha, supervivencia y emociones. Lucha absoluta, ¿no? Jesús, de verdad, muchas gracias, muchísima suerte con Marijaleo, que es ese negocio que todavía no ha cumplido un añito, pero que ya está afianzándose en nuestra ciudad. Y muchísima suerte también con el Trillo, que ahora viene una época maravillosa de tiempo, la Semana Santa, muchas cosas muy interesantes con todos los granadinos y con todos los visitantes. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes gracias por estar ahí, por acompañarnos una semana más para contarles todo lo que acontece en la provincia de Granada a través de sus protagonistas. Hoy con Jesús Pernía, el propietario del restaurante El Trillo y de Marijaleo, y la semana que viene con Pilar Jiménez, la alcaldesa de Jun, que nos va a contar cosas muy interesantes del municipio y de toda la proyección que quieren hacer de Jun en toda la provincia y en toda la comunidad. Gracias por estar ahí, les esperamos la próxima semana. Estén atentos porque este domingo, también aparte del especial de la Levantada de Cuaresma, pues le vamos a ofrecer el pregón oficial de la Semana Santa de Granada en directo desde las 11 de la mañana, aquí en 101 Televisión. Sean felices, que es de lo que se trata. Adiós.